Entonces, cuando nosotros queremos definir cuál es el pH de la sangre, tenemos que tener en consideración cuáles son los principales ácidos y cuáles son las principales bases que se encuentran en la sangre. Como iremos hablando a lo largo de la tutoría, los dos principales protagonistas en este caso van a ser el dióxido de carbono y el bicarbonato. El dióxido de carbono va a representar en este caso a los ácidos y el bicarbonato va a representar a las bases. ¿Y cómo se ven todos estos relacionados? Bueno, todo parte de una reacción enzimática que se produce abundantemente en el cuerpo y que va a ser gran responsable del equilibrio ácido-base del mismo. Entonces, esta reacción es aquella en la que el dióxido de carbono reacciona con el agua para producir ácido carbónico. No obstante, este ácido carbónico es muy inestable y rápidamente es convertido en bicarbonato y en protones por una enzima que se llama la anhidrasa carbónica. Usualmente este dióxido de carbono es aquel que viene proveniente de los tejidos periféricos de su metabolismo y reacciona con el agua. Una vez han reaccionado, forman ácido carbónico y rápidamente se disocian en bicarbonato y en protones. Ahora, como sabemos que este ácido carbónico rápidamente se disocia en bicarbonato y protones, podemos omitirlo en la ecuación para poder decir que simplemente estos dos reactivos van a generar estos dos productos. Y nos queda esta ecuación que tenemos aquí, donde el agua con el dióxido de carbono nos producen protones con bicarbonato. Muy bien, entonces, como esta ecuación toma en cuenta los dos principales representantes de las bases y los ácidos en el cuerpo humano, que son el bicarbonato y el dióxido de carbono, partamos de que la ley de conservación de masas nos va a decir que la cantidad de reactantes es igual a la cantidad de productos. Por esa razón nosotros podemos igualarlos. Ahora, el punto en el que la cantidad de reactantes sea igual a la de los productos es lo que nosotros conocemos como la constante de disociación. Entonces, sencillamente, como estas dos cosas son iguales, si yo paso esto a dividir, el resultado que me va a quedar aquí es una constante de disociación, es decir, el punto en el que este es igual a este. Bien, perfecto. Ahora ya tenemos esa constante de disociación, pero es preciso saber que la concentración del agua que tenemos aquí no varía en el cuerpo humano, es decir, y si varía, varía muy, muy poquito y no es relevante. Por esta razón, se considera que esta también funciona como una constante y puede sencillamente pasarse al otro lado a multiplicar con la constante de disociación. Entonces, como tenemos aquí ya una constante del agua con una constante de disociación, tenemos un nuevo valor y este valor ha sido calculado en el laboratorio. Entonces, este valor es de 800 nanomolar. Ahora, nosotros lo que queremos saber es cuál es la concentración de hidrogeniones, porque se acuerdan que la concentración de hidrogeniones es lo que nos dice el pH de una solución. Por esa razón, lo que nosotros tenemos que despejar son los protones. Entonces, muy bien, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a despejar a esta concentración de protones. Pero fijémonos un momento en los otros valores que también vamos a necesitar, que son la concentración de bicarbonato y la concentración de CO2. La concentración de bicarbonato la podemos saber, esa nos la va a decir los gases arteriales, pero los gases arteriales no nos arrojan la concentración de CO2, nos dicen un valor que es la presión parcial de CO2. ¿Y cómo con esa presión parcial de CO2 podemos averiguar la concentración de CO2? Multiplicándolo por algo que se conoce como el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono. Si multiplicamos ese valor con la presión parcial de CO2, vamos a saber la concentración de dióxido de carbono. Por esa razón, entonces nosotros reemplazamos esta concentración por estas dos variables. Y finalmente, lo que nos queda es esta ecuación de aquí. Ahora sí, hagamos el despeje. Cuando hacemos el despeje y nosotros pasamos todo este bicarbonato PCO2 y 0.03 al otro lado, lo que nos queda es esto de aquí. Pasamos estos dos a multiplicar y pasamos el bicarbonato a dividir. Entonces, esto es lo que quedó. La concentración de protones es igual a 800 nanomolar por presión parcial de CO2 por 0.03, que es el coeficiente de solubilidad, dividido la concentración de bicarbonato. Y como habíamos dicho que las concentraciones de protones nos van a salir en valores muy, muy pequeñitos, entonces les vamos a sacar el logaritmo negativo. Entonces, si le sacamos el logaritmo negativo a esto, pues tenemos que sacarle el logaritmo negativo a todo lo que está aquí.
Pero entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder simplificar nuestra ecuación? Pues muy sencillo, nosotros vamos a coger y vamos a sacarle el logaritmo negativo a la primera parte, que es 800 nanomolar, que es un valor que ya conocemos, y eso nos va a dar 6.1, y podríamos sacarle el logaritmo negativo a todo lo demás, pero resulta que es más fácil sacar un logaritmo positivo que un logaritmo negativo, simplemente para hacerlo con menor complejidad. Y si recordamos, en matemáticas, si nosotros tenemos un logaritmo negativo de esto, es lo mismo que tener un logaritmo positivo de esto de aquí. Volteamos la ecuación para sacar el logaritmo positivo. Por esa razón, aquí nos queda positivo y no negativo. Y finalmente, como esto nos dio 6.1 y como este quedó positivo, esta es la ecuación que nos queda, que el pH es igual a 6.1 por el logaritmo del bicarbonato dividido la presión parcial de CO2 por el coeficiente de solubilidad, que es 0.03. Y de esta forma es que surge la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y cuando nosotros reemplacemos los valores de bicarbonato y los valores de presión parcial de CO2, podremos saber sencillamente cuál es el pH de la sangre. Esto es lo que hace la máquina de gases arteriales. Ella coge los dos valores, los reemplaza en la fórmula y nos arroja el pH. Entonces, si nosotros cogiéramos los valores normales de concentración de bicarbonato en sangre y los valores normales de presión parcial de CO2 y los reemplazáramos en la fórmula, el rango que nos quedaría de normalidad para el pH en sangre es este de aquí, de 7.35 a 7.45. Bueno, una vez ya entendida la ecuación de Henderson-Hasselbalch, podemos proceder a estudiar los trastornos ácido-base en el siguiente video.